Como avancé a primera hora, no queríamos dejar este foro pues, sin profundizar en el tema de la ciberseguridad. Es bien sabido que a lo largo de estos paneles de días anteriores, en todos han llegado preguntas de ciberseguridad y pues prueba de ello es que es un acierto que hemos destinado un panel al tema de la ciberseguridad. Tenemos nuevamente participantes de diferentes sectores del sector transporte y lo estará dirigiendo pues, la presidenta de Editorial Bormar, presidenta de la Fundación Borredà y vocal del Foro Nacional de Ciberseguridad de España, uno de los foros más importantes de trabajo en ciberseguridad en nuestro país. Ana Borredà, que se encargará pues, de conducir el panel, introducir a los conferencistas y dirigirlo como debe ser. Así que, Ana, cuando quieras, tienes una hora, todo tuyo. Estás silenciada. Buenas tardes, muchas gracias, Javier, por el privilegio que tengo en la tarde de hoy de poder, en la mañana en México, en la tarde en España, de poder participar en este 10º Simposium Seguridad GAP. Es un privilegio no solo por poder asistir y formar parte de él, sino también por poder comprobar que pese a la terrible pandemia que está castigando a toda la humanidad, también está permitiendo que Segurilatam pueda seguir cumpliendo el compromiso que adquirió desde el primer número que editamos, que fue tender puente de conocimiento y de experiencias entre la comunidad latinoamericana y española en habla hispana, como está siendo con los grandísimos ponentes y los temas de altísimo interés que están transcurriendo estos días. Como ha comentado Javier, tengo el privilegio de ser vocal del Foro Nacional de Ciberseguridad en España y estoy pudiendo asistir a la fuerza que tiene la cooperación público-privada. Este foro está constituido por el gobierno español y formamos parte entidades públicas y también entidades privadas, entidades civiles, y estamos abordando la ciberseguridad desde 3 frentes. Por un lado, hay grupos de trabajo impulsando todo lo que es la cultura de la ciberseguridad, ya que si no concienciamos a la sociedad de la importancia de que cada uno de nosotros formamos parte de este objetivo. Por otro lado, impulsando la industria de la ciberseguridad. Y por último, hay un tercer grupo de trabajo dedicado a lo que es la gestión del talento, la formación y la capacitación y la certificación de los profesionales que tan demandados y tan falta existe a nivel mundial en esta materia. Por ello, animo a que otros países puedan provocar y ver la potencia que hay en estos ámbitos de colaboración público-privada. Hoy, como ha dicho Javier, en el panel que voy a moderar, lo dedicamos a la ciberseguridad y también a la amenaza interna de mano de grandísimos expertos. En primer lugar va a participar Héctor Méndez Olivares, él es el CISO de Mobility ADO y nos va a hablar de la ciberseguridad en el sector del transporte de carretera. Héctor, bienvenido. Cuando quieras, dispones de 20 minutos. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches ya en Europa. Y para este lado del continente, muy buenos días a todos. Un placer estar participando con ustedes. Pues mira, nosotros como ADO hemos evolucionado. Somos una empresa ya a nivel global, una empresa de transporte de pasajeros a nivel terrestre. Y hemos evolucionado desde hace 85 años. Entonces ya tenemos poquito de experiencia en cuanto a cómo transportar personas y sus bienes a través de las carreteras. Y sí, como bien lo dices, es un tema sumamente interesante, tan interesante que incluso a nivel empresarial en México se ha conformado una mesa de trabajo, la cual tengo el gusto de presidir, en la cual pues todas las empresas, a nivel empresarial hay bastante participación en temas no solamente tecnológicos, porque la ciberseguridad no solamente es tecnológica, sino también en temas legales,
toda vez que necesitamos que la legislación se fortalezca para poder cada vez combatir mejor al cibercriminal y que el cibercriminal no se quede detrás de una nube o detrás de cualquiera de estas cosas que más adelante vamos a platicar muy brevemente. Y por otro lado, también la educación, al igual de lo que Fundación Borreda está haciendo en España, aquí en México también a nivel empresarial estamos empujando mucho el tema de la capacitación hacia las empresas y todo lo que es pequeña y mediana empresa que tradicionalmente no cuenta con la figura de un encargado propiamente de la ciberseguridad, pues tratar de apoyarles a que lo tengan, ¿no? Y además de esto, pues empezar a preparar a la gente. Entonces tenemos creo que algo muy similar. Déjenme platicarles muy rápido cómo es que la ciberseguridad ha tenido un impacto el día de hoy con esto de la pandemia. Si me permiten, voy a compartir pantalla para hacerles una breve presentación, perdón, y sobre ella empezar a discutir este tema, ¿no? Creo que ya se está viendo la presentación. Déjenme la pongo en modo completo. Perfecto. ¿Me confirman si la ven adecuadamente? Perfectamente. Muy bien, muchas gracias, Ana. Pues sí, como les comentaba, la pandemia que nos está pegando a nivel global, pues le pegó a todo mundo, ¿no? Y el transporte, obviamente, por ahí platicaban en el panel anterior, pues fue también uno de los más afectados, toda vez que toda la gente se tuvo que guardar. Entonces, el gran reto, pues se volvió cómo podemos seguir movilizando a la gente que es clave en este caso, en esta pandemia, médicos, enfermeros, personal de limpieza, etcétera, etcétera, también se tienen que movilizar y de alguna manera, pues el compromiso que tiene también el transporte terrestre, pues se vio magnificado en ese sentido, en la colaboración que tuvimos que tener para también transportar al personal médico. Pero eso también nos lleva también perdón por la repetición del también, nos lleva al tema de sanitizar o desinfectar las unidades, pero además cambiar los protocolos y los procesos que tradicionalmente manejábamos, porque era muy sencillo llegar a una terminal, subirse a un autobús, y bueno, el autobús es un confinamiento que puede durar horas, en el cual pues obviamente estás absorbiendo pues las micropartículas, todo el tema del virus, si alguien lo portara, que de entrada ese es el primer gran reto, el poder detectarlo. Y finalmente, pues también cómo podemos manejar el back office en toda la gente que tuvimos que retirar. Nosotros retiramos a casa a inicios de la pandemia, ya tenemos un año guardados adecuadamente y tuvimos a bien retirar cerca de 2,000, 3,000 personas a nivel global. Les comentaba que estamos a nivel global porque tenemos España, Portugal, Centroamérica y por supuesto todo México en lo que es transporte. Y somos mobility porque no solamente movemos autobuses, también movemos taxis, administramos redes ferroviarias, el metro en Portugal, por ejemplo, transporte local. Y obviamente esta diversidad se vuelve todo un reto porque cada uno de estos sectores de transporte tiene necesidades específicas y muy a la medida. Las autoridades a nivel global han estimado que va a tardar un poquito en reactivarse la economía en términos de transporte. Sin embargo, nosotros como empresa, pues estamos obligados a proteger a nuestro personal operativo, a seguir preservando el transporte de las personas. Y lo más importante es, pues, brindarles esa seguridad de que cuando se suban a una unidad, la unidad esté perfectamente desinfectada, de forma tal que minimicemos el riesgo. O sea, no podemos quitar el riesgo de entrada, pero lo que sí podemos hacer es minimizarlo para que al menos el pasajero se sienta seguro. Y obviamente también aquí un tema muy importante es toda la gente que retiramos y que es el back office, que de alguna manera tiene que soportar a toda la operación que manejamos, ¿cómo la protegemos? Y es aquí donde empezamos a abrir precisamente la brecha hacia lo que es la ciberseguridad, o sea, hablando ya en términos de tecnología y en términos de nube y todo esto.
Eso nos lleva también a un tema bien interesante que si bien ha podido mencionarse como una moda, yo lo llamo ya una necesidad, y es la transformación digital. La transformación digital que tiene que ver con la obtención del dato del pasajero para poder llevarle mejores servicios, para poder llevarle lo mejor de la empresa e inclusive sugerirle algunas cosas a través, obviamente, de los medios móviles, con la interacción a través de los medios móviles, pues obviamente prevaleció. ¿Por qué? Porque ahora la gente teníamos que ver la manera de cómo le acercábamos la terminal hacia su lugar de trabajo, hacia su casa, y cómo podíamos hacer para que estuviera al día en las rutas, estuviera informado. Y eso nos lleva a que la transformación digital que pensábamos hacer de una manera paulatina, pues la tuviéramos que hacer de una manera acelerada, de forma tal que nos tuviéramos que acercar al pasajero para hacerle llegar en la comodidad de su hogar, pues su boleto, que pudiera comprar un boleto, que pudiera transaccionar. Esto nos lleva a dos temas muy, muy interesantes, y es el cumplimiento de normativas. Y el cumplimiento de normativas a nivel global ahora tiene que ver con la protección de datos personales y tiene que ver con la protección de la transaccionalidad a través de medios electrónicos, tarjetas, por supuesto, y ahí hablamos obviamente de normativa como GDPR a nivel global y normativa como PCI, Payment Card Industry, que lo que hacen es precisamente sancionar el que de alguna manera la transacción que estamos realizando a través de un móvil o a través de internet o a través de una máquina finalmente pueda estar segura. Y lo más importante, ¿cómo es que yo puedo hacer también para que los datos de mis usuarios también puedan estar seguros? Hace un momento platicaban de cosas muy interesantes sobre lo que es la seguridad a nivel perimetral dentro de las instalaciones, pero ahora también tenemos que proteger la identidad digital del pasajero, porque también esto ya se volvió una moneda de cambio. Entonces ahora el cibercriminal va sobre nuestros datos personales, va sobre nuestra identidad, va sobre los montos de nuestras tarjetas de crédito, y el número de fraudes ahora en la pandemia se ha incrementado de una manera notable. A eso vamos a sumarle el tema de la nebulización. El tema de la nebulización, en donde también por las prisas, las carreras y el tengo que hacerlo, pues la gran mayoría de las empresas empezó a adoptar la nube, iba a decir la moda. Me contuve un poco porque no lo quiero mencionar como una moda, sino realmente como una necesidad, pero antes de la pandemia era una moda el estar manejando la nube, y más adelante vamos a platicar brevemente sobre esto para no ampliarme demasiado en el tema, ¿no? Como les comentaba ahora, la moneda de cambio de los cibercriminales se vuelven los datos personales. ¿Y dónde estamos almacenando los datos personales? Tradicionalmente estábamos acostumbrados cuando tenemos las instalaciones on-premise o las tenemos dentro de nuestra organización a protegerlas de una manera local. Sin embargo, ahora, si nos vamos a la nube, si nos vamos con un tercero en una modalidad de software as a service, tenemos que estar perfectamente seguros de que los datos de mi usuario estén también seguros. Entonces, esto también nos lleva a otro gran reto. ¿Por qué? Porque también nosotros interactuamos desde el home office con esa información. Porque nosotros en el back office también tenemos el acceso, un área de mercadotecnia, por ejemplo, un área comercial o un área financiera, en donde tenemos que hacer la revisión de las transacciones, estar validando que las transacciones sean correctas y que no sean fraudulentas, porque también se da mucho esto. Entonces, parte del cibercrimen ahora tiene que ver con identidad y con lo que es la transaccionalidad y obviamente nuestros datos bancarios, porque eso les representa a ellos una utilidad, ¿no? El nuevo vector entonces para los ciberataques, si antes atacaban directamente nuestras instalaciones, nuestra página, pues ahora también es la casa. Es muy curioso, pero nosotros descubrimos que vamos, en la casa ahora tenemos un gran hueco, porque nunca nos dimos cuenta en la carrera de ve y resguárdate en la casa y hacemos el home office, pues resulta ser que son redes compartidas. Inicialmente estamos compartiendo la red local en casa, pues con los hijos,
con la esposa que también está trabajando o el esposo también. Y obviamente no sabemos qué es lo que están transmitiendo. Y es una red abierta. Tradicionalmente decimos, híjole, tenemos el Wi-Fi o lo hacemos en el mejor de los casos por cable. Sin embargo, pues estamos compartiendo la misma red sin las restricciones, sin las medidas de seguridad que estábamos acostumbrados a manejar dentro de una red empresarial. A eso vamos a sumarle el hecho de que los carriers que nos proporcionan los servicios para el Internet, el acceso al Internet, pues también lo comparten. Entonces estamos hablando de que el vecino realmente está compartiendo el mismo cable, la misma fibra, la misma VLAN, si lo queremos ver de un punto de vista tecnológico, está compartiendo lo mismo para todos los vecinos de la cuadra. Lo cual quiere decir que mi vulnerabilidad ya no solamente es mi máquina, la máquina de mi esposa, esposo, o la máquina de mis hijos que están haciendo tarea, sino también las vulnerabilidades de los vecinos. Y es aquí donde esto se vuelve muy, muy interesante, porque no solamente es el hecho de que el vecino te pueda tomar el Wi-Fi para bajar cosas y te minimice, obviamente, el desempeño que puedas tú tener en tu red, sino además se puede robar tu información en el momento que toma tu Wi-Fi, si es que la tienes abierta, y eso nos lleva también a normar todo lo que es el uso del Internet para mis usuarios dentro de un home office. Ahora los usuarios de transporte, como comentaba hace un momento, requieren la personalización. Necesitan que ahora cuando yo me acerque me digan, señor Méndez, su asiento es el número 23, en su autobús el número 48, pase usted, bienvenido. Y necesitamos ahora que llegando tengamos la certeza, por ejemplo, de tomar un transporte local seguro. Entonces yo me traslado de una ciudad a otra, pero después de trasladarme de esa ciudad a otra, necesito trasladarme a través de un taxi que sea seguro o a través de un transporte público local que también pueda ser seguro. Y eso ya lo quiero tener en la mano a través de mi móvil. Y quiero tener la información y quiero saber a qué hora llega por ejemplo, mi familiar, a qué hora va a llegar, para que de alguna manera yo pueda estar pendiente y lo pueda recoger en la terminal y tenga también menos riesgo. Eso nos lleva a compartir los datos de mis usuarios. ¿Y dónde los vamos a compartir? Seguramente lo vamos a hacer a través de una nube. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado para saber si la nube es confiable también. Porque mucho hablamos de las nubes y todo el mundo dice la nube, etcétera, etcétera. Déjenme presentarles algo muy rápido que creo que ya muchos han visto. Cuando hablamos en la primera columna a nivel de infraestructura como servicio, realmente es lo que nosotros tenemos típicamente en nuestras oficinas. Es lo que tenemos nosotros. Tenemos bajo control prácticamente todo. El sistema operativo, las máquinas, las redes, el cablecito, y tenemos que andar corriendo para todos lados. En términos de economía de escala, nos fuimos a que la infraestructura se fuera como un servicio y lo alquilamos con un tercero, en donde el tercero pues se hace cargo del sistema operativo, las virtualizaciones, los servidores, el almacenamiento y la red. Y nosotros solamente metemos aplicaciones, datos, el runtime y el middleware. Eso es una infraestructura como servicio. Pero ahora también los proveedores de nube nos proporcionan un elemento muy importante, que es la plataforma como servicio, en donde solamente nosotros montamos aplicaciones y datos. Y ellos se hacen cargo de prácticamente todo lo demás. Y si nos metemos al caso que yo comentaba, que es el software como servicio, software as a service, pues ellos prácticamente se hacen cargo de todo. Notarán que el tema de seguridad en ninguno de los casos, ni como infraestructura como servicio, ni plataforma como servicio, ni software como servicio, aparecen. Porque resulta ser que en las letras muy pequeñas dentro de los contratos de nube, siempre va a aparecer, y lo pueden consultar en las páginas de los proveedores, una leyenda pequeñita que dice: la seguridad es responsabilidad del contratante. Y es aquí donde nosotros nos vamos completamente en vilo y pues empezamos a firmar diferentes tipos de plataforma, diferentes tipos de servicios dentro de la nube, sin fijarnos en esas letras pequeñas, como sucede normalmente. Nunca vemos las letras pequeñas, ¿no? Los abogados son muy buenos para eso, obviamente. Héctor, disculpa, entramos en los últimos 5 minutos.
Perfecto. De hecho, estoy por terminar. Muchas gracias, Ana. Comentaba yo, aquí esto se vuelve muy, muy interesante porque de alguna manera tenemos que empezar también a modificar los procesos. O sea, la pandemia no nos trajo solamente la modificación tecnológica, sino también ahora, con base en todo esto que muy brevemente les he contado, tenemos nosotros que rehacer en función de estos riesgos que hemos platicado, hay que rehacer los procesos, hay que rehacer la tecnología y hay que volver a enfocar, obviamente sin perder el foco en lo que es la parte empresarial. Justamente, esta es la lámina que les platicaba hace unos segundos, y una verdadera estrategia de operación ahora nos tiene que llevar a un análisis de riesgo con todo esto, no solamente el riesgo perimetral físico, sino también el riesgo perimetral que podemos tener en términos de ciberseguridad, pero ahora se amplía. ¿Por qué? Porque también a nivel global puede ser que el sitio esté basado dentro de un país en donde sí permiten el que tus datos puedan ser revisados y no están asociados a GDPR. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? Porque obviamente ahí los gobiernos locales sí pueden acceder a la información. Entonces son temas que tenemos nosotros que empezar a ver para que de alguna manera podamos tener una movilidad de manera libre. Ese es mi tema. Entonces creo que sí llegué antes de los 5 minutos, Ana, y sigo aquí a sus órdenes. Estupendo, Héctor. Pues vamos a continuar con este panel. Va a participar Juan Francisco Martínez, director de Calidad, Innovación y Tecnologías de la Información del Grupo Aeroportuario del Pacífico, y va a continuar reforzando el tema de la ciberseguridad como desafío para los nuevos ámbitos digitales. Bienvenido, Juan Francisco, y dispones de 20 minutos. ¿Qué tal, Ana? Muchas gracias y muchas gracias a todos. Es un placer poder conversar sobre este tema de ciberseguridad. Como ha comentado el compañero, la verdad es que está muy en boga hoy en día en muchos aspectos. Quisiera empezar únicamente por presentarme. Soy Juan Francisco Martínez, soy el director, como he dicho, de calidad. Pero en sí explicar, bueno, hace 3 años era el director del aeropuerto, con lo cual tengo ese enfoque también un poco como la parte técnica y el enfoque al negocio, y entiendo perfectamente los desafíos de un aeropuerto y la seguridad física en sí en todos los ámbitos de un aeropuerto, ¿no? Comentar también al hilo un poco de la última pregunta que han realizado. Yo llevo la parte de planeación estratégica dentro de la compañía corporativa, aparte de otras funciones también de atención y servicio. Y el tema de ciberseguridad no depende directamente no cuelga del área de tecnología. Hay un área al final de tecnologías, comunicaciones, hay otras áreas de desarrollos y hay una independencia en el área de ciberseguridad que es transversal a la compañía, cuelga de mi dirección, pero no está colgando de las áreas de tecnología y nos apoya en toda la organización. Para comenzar, quisiera solo hacer como un primer preámbulo en relación a la ciberseguridad, donde para poner a mucha gente que no es muy técnica, ¿qué es, no? Hay muchas definiciones. Hay una que comenta que es el conjunto de procedimientos y herramientas que se implementan para proteger la información que se genera y procesa a través de computadoras, servidores, dispositivos móviles, redes y sistemas electrónicos. Esa para mí se queda corta porque era una visión un poco que protegía solo la información. Hoy en día, al final, es mucho más, me gusta más la definición, que es la práctica de defender las computadoras, los servidores, los dispositivos, las redes y los datos de ataques maliciosos, ¿no? Y esto, ¿por qué comienzo con este tema? Porque creo que es lo fundamental de 2 puntos que quiero dejar como muy claros en este tema de ciberseguridad. El término, además, se aplica a diferentes contextos, ¿no? Que cada vez
son más extensos y por eso cada vez la ciberseguridad es, aparte de que va teniendo una explosión más gigantesca en distintos ámbitos, la escuchamos más. Las categorías más comunes de la ciberseguridad es que puede atacar a una red, puede atacar a la seguridad de las aplicaciones, puede atacar a la seguridad de la información, a la seguridad operativa, a la recuperación ante desastres y la capacitación, como han comentado también, ¿no? ¿Cuál es el gran desafío que es un poco el tema que quisiera tratar acá? Los tipos de ciberamenazas, la ciberseguridad lleva muchísimos años. Lleva años trabajando en muchos sectores a un nivel quizás del robo de información y en otros ámbitos. Podemos resumir en 3 tipos de amenazas todo el tema de ciberamenazas, ¿no? Una que podría ser el delito cibernético, que incluye agentes individuales o grupos que atacan a los sistemas para obtener beneficios financieros. Otro, los ciberataques que involucran la recopilación de información con diversos fines, ¿no? Fines políticos, fines de protestas, de espionaje. Y el ciberterrorismo, que tiene como objetivo debilitar los sistemas electrónicos para causar o pánico o vulnerar controles. ¿Qué diferenciador ha existido para mí aquí y ahora? Y esos son los 2 puntos que quiero recalcar y cuál es la gran diferencia. La transformación digital de muchos elementos que antes no eran digitales. Si yo que llevo en la industria más de 25 años, un elemento que en seguridad conoce todo el mundo, que es el CCTV. Las cámaras, pues las cámaras eran analógicas, tenían al final una estructura de cableados independientes a la red que se concentraban al final en unos sistemas para poder visualizar. Eran sistemas como muy cerrados. La transformación digital de estos sistemas de cámaras con analíticos, pero con esa transformación transversal de integrarlos con otros sistemas para aportar valor a la seguridad, abre un abanico de digitalización. Y en sí eso abre el abanico de ciberamenazas, de poder entonces atacar. Y eso es lo que quizás quisiera en esta charla, porque se habla de mucho, incidir para que quede como muy claro cuál es el reto, cuál es el desafío de ciberseguridad en la seguridad física a través del riesgo de robo de información o al final paralizar los equipos que son necesarios para guardar la seguridad en el transporte y en este caso en los aeropuertos. Y el otro punto al final es ese tema de digitalización y entender que al digitalizar se abre la puerta en sí a poder tener ciberamenazas, porque eso es un tema que va a ser imparable y que ha llegado. Y el otro es que el delito cibernético ya no es una parte como política de competencia. Al final se ha convertido en un elemento comercial, es un tema de beneficios financieros. En el año 2019 pues se calcula que por las amenazas ha sido más de $1 billón al final de dólares las pérdidas en todo el mundo relacionadas con ciberataques. Entonces, hasta ahora nos fijábamos solo desde el punto de vista de cómo querían debilitar los sistemas o nos querían al final robar la información, pero es esta nueva opción de ser un negocio, y haber un tema financiero, abre pues la cancha a un montón de actores
que quieren actuar y al final nos ponen en sí indirectamente en riesgo la seguridad no solo de las empresas, sino al final de la sociedad y, como han comentado, los gobiernos, y por eso cada vez más este enfoque en estos tipos de ciberamenazas. Entonces, creo que en el área de nuestro cometido de los aeropuertos, yo como responsable, lo que vemos y un poco dónde estamos atentos. Hay una parte imparable, como he comentado, transversal, de añadir valor, de añadir predictibilidad, donde nos va a permitir un análisis de la seguridad, incluso física, a través de los elementos de arcos, a la hora de mezclar cámaras, la biometría que ha llegado y va a ser imparable, va a ser unos elementos, al final está siendo únicamente un elemento que hay una parte de la seguridad de los datos, pero que cuando la resuelvan va a ser imparable como un facilitador por una parte, pero va a tener su contraparte que va a ser esa protección de esos datos y de esos elementos, ¿no? Entonces, cada vez nosotros estamos, por una parte, trabajando muy unidos con el área de seguridad del aeropuerto, de la seguridad física, y incorporando nuevas tecnologías que están transversalmente comunicándose para añadir valor, para añadir inteligencia de negocio. Y a su vez tenemos ese reto de, como he comentado antes, estos elementos a la hora de estar ya conectados a una red ya forman parte de ese peligro o de ciberamenazas donde pues voltean y ven qué estamos haciendo. Realmente nosotros llevamos en GAP una estrategia, un plan estratégico que cubre los 4 dominios de ciberseguridad, que tiene que ver con el tema del gobierno, con el tema de la protección, con el tema de la vigilancia y de la resiliencia, ¿no? Por ponerles algo ejemplo, entre el año pasado y este hemos invertido más de 70 millones en infraestructuras, en elementos de ciberseguridad, y sí estamos como muy concienciados de que tenemos que tener un foco donde antes no teníamos un foco. Antes estábamos muy enfocados a los temas administrativos, a los sistemas más tradicionales, sistemas financieros, sistemas operacionales, pero los sistemas al final de seguridad física, como he comentado, cada vez más están interconectados y nos llevan a unos retos muy interesantes que por un lado permiten mucho de lo que se ha hablado, incorporar nuevas tecnologías, analíticos, ver elementos que antes eran aislados, verlos de una manera holística y transversal, pero bueno, comentarles quizás, por resumir, que sí hay que trabajar de la mano con los responsables de seguridad, con los responsables de tecnología, con esa visión de ciberseguridad y con esa visión de enfoque de negocio en conjunto para crear todo un plan estratégico e intentar obtener elementos que antes ya se trabajaban, ¿no? Si hay un sistema que está aislado, pues su protección es mayor. Al final, el análisis es qué sistemas están creados con una protección o unas capas de protección mayor y qué tienen que comunicar y qué no tienen que comunicar, qué datos son más sensibles. Y en todo también elementos que antes existían muy maduros en elementos financieros, como he comentado, y tradicionales, como es los DRP, al final es esa capacidad de tener un elemento de recovery, al final de poder salir, y también todos los elementos de continuidad de negocio de la compañía.
En seguridad seguridad física estábamos muy tranquilos porque al final nos fijamos más en un tema de si falla un arco o no falla un arco, pero no estábamos en otros elementos, o si teníamos el centro de monitoreo, si funcionaba o no, y lo llevamos a un nivel de si el sistema caía o no caía físicamente y se mantenía. Pero ahora surgen ciertos elementos donde si yo informo al de seguridad que está comprometido todo el CCTV porque no ha habido un ataque cibernético, no sé si todos los actores, y tenemos como muy claro qué se decidiría, si realmente cuál es la continuidad de negocio y cómo actuaríamos si al final cerramos el aeropuerto, si no cerramos el aeropuerto, si continuamos. Esos son nuevos retos que me parecen muy interesantes. Muchas gracias, Juan Francisco. Pues vamos a finalizar este panel con Cándido Guillén. Él es jefe del Servicio de Normativa AFSEC de AESA, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Tengo el privilegio de conocerle pues, hace más de una década. Es colaborador habitual y principal en todos los proyectos que hacemos sobre seguridad aeroportuaria en la Fundación Borredà, y es un privilegio tenerle hoy aquí. Va a hablar de un tema que creo también no tiene muchas veces el protagonismo que debería en los ámbitos de seguridad, y es concretamente la amenaza interna hoy en concreto en la industria de la aviación, las tendencias, caracterización y medidas de control. Cándido, bienvenido. Cuando quieras, dispones de 20 minutos. Ok, saludos. Gracias, Ana, por la introducción. Voy a poner en modo presentación. Bien, perfecto. Bueno, pues en primer lugar, gracias a la Fundación Borredà, gracias a CAP por hacernos participar en este simposio. Para nosotros es una oportunidad de compartir, pues bueno, parte de la experiencia e investigación que hemos tratado sobre el tema de amenaza interna en la industria de la aviación y que quiero compartir con todos vosotros en estos escasos 20 minutos. Básicamente lo que voy a presentar es ver un poco cuáles son las tendencias que ha habido en nuestra industria. Veremos algún caso de estudio y luego también aprovecharemos para, en función de esos casos de estudio, intentar caracterizarle y, por lo tanto, intentar proponer una definición con unas categorías de actores que nos va a ayudar sobre todo a entender el análisis de riesgo y, finalmente, pues algunas ideas sobre cuáles son las medidas de seguridad que hemos implantado a nivel nacional en el marco de la Unión Europea. Importante, antes de empezar un poco a tratar el tema de la amenaza interna, y como he tenido ocasión de poder escuchar durante los días previos, pues hemos hablado de ciberamenazas, hemos hablado de bioseguridad, pues lo primero que deberíamos hacer es ubicarnos, ¿no? Y ver un poco cuáles son las herramientas que desde la administración, concretamente en el caso de la agencia como autoridad competente en esta materia, pues estamos trabajando. Entonces, básicamente, para entenderlos, me gustaría plantearos en un nivel muy académico y muy básico los conceptos de riesgo, en el que, como veis ahí, tenemos que tener en cuenta, por un lado, lo que yo quiero proteger respecto a qué agente dañino y, finalmente, pues ver las circunstancias en las que se combinan uno con otro. Entonces, fijaros, para ubicarnos dentro de lo que ha sido el contexto del COVID-19, pues fijaros, cuando hablamos típicamente de activos a proteger en nuestra industria, es decir, estamos hablando de proteger operaciones aéreas, estamos hablando de proteger infraestructuras, personas, aeronaves, frente, en este caso, a agentes dañinos que están utilizando artefactos explosivos, incluso las aeronaves secuestradas para atentar contra infraestructuras y con una motivación de tipo malicioso, estaríamos hablando de actos de interferencia ilícita para las cuales tenemos normas que van a mitigar estos riesgos. Concretamente tenemos el anexo 17, documento 8973, y en Europa pues el reglamento 300 y nuestros programas nacionales de seguridad. ¿Qué ha pasado con el COVID? Pues fijaros, si evaluamos el COVID desde el punto de vista de la escuela tradicional de riesgos, lo que estamos es intentando proteger la salud de las personas frente a un agente de categoría sustancia biológica y con una motivación de tipo no deliberado. Por lo tanto, veis que ahí hay ciertas diferencias y la combinación entre una y otra nos daría
a focalizar nuestro futuro en cuanto a lo que esperamos de un bioterrorismo, que sería atacar activos propios de la aviación utilizando como vector de ataque sustancias biológicas o químicas con una motivación de tipo malicioso. Por lo tanto, veis aquí un mapa que nos va a ayudar a ubicarnos y entender cuáles son las herramientas que tenemos para luchar contra este tipo de riesgos. Bien, esto sería un poco la visión tradicional, pero para entender lo que ha significado el COVID para nuestra industria es necesario ver los riesgos desde el punto de vista estadístico. ¿Y qué significa eso? Pues significa entender, por un lado, lo que es el índice de cola para entender la probabilidad de ocurrencia. También tenemos que entender en esta concepción cuál es la interconexión entre los sucesos. En este caso podemos hablar de sucesos aislados o multiplicativos y sobre todo las consecuencias o impacto para la humanidad cuantificado en términos individuales o sistémicos de tipo exponencial. Fijaros, para hacer un ejemplo, vamos a comparar 3 sucesos y vamos a caracterizarlos desde un punto de vista de la estadística de los riesgos, ¿no? Fijaros, en el primer caso, si hablamos de un accidente de tráfico, pues en función de la ciudad donde estemos puede haber una frecuencia alta o baja. Lo importante es que si se produce un accidente de tráfico va a ser un acto de tipo aislado, porque el hecho de que se produzca un accidente en una parte de la ciudad no significa que se replique en otras partes de la ciudad o del país, y sobre todo también tiene un carácter individual, porque solo afecta a mí como conductor y al resto de personas que están en las proximidades del accidente. Si abordamos el 11S, el atentado del 11S tuvo una característica muy específica, es decir, estamos hablando de un suceso de baja frecuencia, es decir, estamos hablando de un cisne negro, en el que también podemos hablar de una interconexión aislada, porque no se produjeron ataques contra la aviación civil en otros entornos del país o del mundo, y sobre todo tuvo un impacto exponencial porque supuso también un daño para las economías mundiales, para el turismo, para la economía del mundo. Veis ahí también un caso interesante, que es el caso de una persona que está enferma por un catarro, por un resfriado común, en el que podemos caracterizarlo por una frecuencia alta, en el que yo en época de invierno es posible que pueda estar contaminado por un virus común de la gripe o del catarro. Va a haber una interconexión, porque el hecho de que yo me relacione con mis compañeros de trabajo, en el gimnasio, con mis compañeros del café, puede transmitirme ese virus, pero el impacto es individual, es decir, no hay un daño exponencial para toda la humanidad porque existen herramientas, digamos, para acotar la transmisión de ese virus. Fijaros, en cambio el COVID, y esta es la característica principal del COVID, es que ha sido un evento de baja frecuencia y sobre todo ha combinado los 2 elementos principales, que es, por un lado, multiplicativo, porque ha sido extensible a toda la humanidad, y por otro lado, cuyo daño ha sido exponencial sistémico, dado que no tenemos herramientas, digamos, para mitigar su transmisión. Por lo tanto, en este contexto es importante entender 3 ideas fundamentales. La primera de ellas es que no todos los riesgos son iguales. No podemos comparar riesgos de frecuencia baja, multiplicativos y sistémicos, como ha sido el COVID-19, con riesgos probables, no multiplicativos e individuales, como puede ser, por ejemplo, lo que vamos a tratar a continuación de la amenaza interna. Y por lo tanto, a nivel normativo, como herramientas para mitigar riesgos, debemos gestionarlos con enfoques diferentes. Por lo tanto, una vez que nos hemos ubicado, ya vamos a entrar un poco en lo que ha sido la gestión de la seguridad en la pandemia. Fijaros, si somos capaces de visualizar las fases de una pandemia y cómo ha sido su transmisión a través del tiempo, veis ahí un ejemplo donde ahora mismo en España estamos casi en la 4ª fase. Lo que tenemos que tener en cuenta es que las medidas de seguridad AppSec contra la aviación civil no se han aliviado y por lo tanto seguimos manteniendo el mismo nivel de seguridad en materia AppSec, ¿vale? Por lo tanto, en este contexto ya vamos a empezar a abordar lo que es el enfoque de la amenaza interna en nuestra industria. Fijaros, para eso voy a compartir parte de la investigación de mi equipo. Lo que hicimos, pues, básicamente, entender algunos sucesos recientes que estaban pasando en la industria de la aviación. Concretamente, veis aquí este caso del año 2015, en el que se produce la destrucción de una aeronave en vuelo a través de la organización terrorista Daesh, en el que fallecen 224 personas, y el modus operandi, que es lo que nos interesa, es decir, nos interesa comprender cuál fue la brecha
brecha de seguridad, pues se trata de un empleado que ocultó artefacto explosivo improvisado en la bodega de una aeronave. ¿Veis aquí otro ejemplo? También ese mismo año, en el marzo del 2015, se produce también la destrucción de una aeronave provocada por un piloto que de manera deliberada estrelló la aeronave en los Alpes franceses. Este piloto pues tenía ciertos trastornos psíquicos y depresiones, pues, y ese día además había sido desleal con la compañía y se había presentado en puerta de embarque para realizar ese vuelo. ¿Veis aquí otro ejemplo? Año 2012, también significativo, se produce o se reportaron en 3 vuelos de la compañía Delta Airlines alfileres en el interior de los sándwiches, en el que varios pasajeros reportaron este tipo de incidente, y lo que nos interesa es ver cuál fue el vector de ataque. En este caso se trata de un empleado de la empresa de catering que ocultó alfileres en protesta contra la política de despidos de la propia compañía y pues reclamó, digamos, daños, digamos, a su propia empresa. Otro ejemplo que también veis aquí relacionado con el mundo de la amenaza interna, pues veis aquí en el año 2013 se produce un robo en el aeropuerto de Bruselas con un valor de 38 millones de euros y en un tiempo de ejecución casi milimétrico de 15 minutos irrumpen 2 vehículos de la policía a la plataforma del aeropuerto y perpetraron este robo de diamantes en un vuelo regular de la compañía Helvetic. Bien, fijaros que se replica 6 años después este mismo modus operandi en el Aeropuerto Internacional de Guanajuato, donde se produce también un robo por valor de 2,2 millones de euros, en este caso de manera mucho más concisa, empleando vehículos de handling del aeropuerto en el que se perpetró un robo por valor de 2 millones de euros. Bien, y ya pues de manera significativa también tenéis este caso, os he traído este caso de Estados Unidos, donde un ex empleado de la compañía aérea Delta Airlines, en conjunción con un empleado del aeropuerto, pues estuvieron durante aproximadamente 7 meses traficando de manera ilícita con armas de fuego entre los aeropuertos de Atlanta y de Nueva York. Veis ahí una foto proporcionada por la Oficina Fiscal del Distrito de Brooklyn, donde se establecen las armas confiscadas, insisto, durante un periodo de 7 meses. Bien, os he traído también otro caso interesante para nosotros, para evaluar un poco las tendencias. Este fue reportado en el año 2016. Estamos hablando de una azafata de la compañía American Airlines que fue detenida por estado ebrio durante un vuelo, ¿vale? Ella iba a volver a su casa, a Manchester a Chicago desde Manchester, y fue, digamos, detectada mediante la demostración de seguridad en vuelo y fue reportado para ser detenida por no estar en disposición de hacer su trabajo por el estado de embriaguez. Y luego, pues el último, yo creo que es más importante desde el punto de vista de security, pues el intento de destrucción de la aeronave de Daelo Airlines en el año 2016, en el que nos interesa, insisto, cuál fue la brecha de seguridad, en este caso un empleado que accede con artefacto explosivo a zona crítica y se lo transfiere a un pasajero en puerta de embarque, ¿vale? Afortunadamente, pues bueno, hubo un error en la ejecución de este ataque y el piloto pudo aterrizar de manera correcta. Entonces, fijaros, a partir de estas tendencias, lo siguiente que deberíamos identificar fue por qué un empleado dentro de nuestras organizaciones puede estar motivado para cometer un evento de amenaza interna. Pues fijaros, podemos encontrar 6 categorías. Básicamente, hay empleados que por convicción, bien sea por ideología violenta o terrorista, van a ser artífices de un evento de estas características. Los hay por carácter financiero, porque quiere o necesita dinero, y más en el contexto del COVID-19, incluso aquí podríamos relacionar aspectos de amenaza interna en aeropuertos sudamericanos donde hay tráfico de drogas y hay tráfico de sustancias ilícitas. Existe también la motivación de venganza, es decir, un empleado o usuario descontento con su compañía y quiere hacer daño reputacional, por lo tanto va a utilizar este motivo para hacerlo. Veis ahí incluso también empleados con ego que simplemente van a demostrar lo inteligentes que son y son capaces de cometer actos delictivos dentro de la compañía. Los psicóticos, que son inestables pero son capaces de ejecutar un plan de amenaza interna. Y finalmente aquellos que por coacción están obligados a decir o hacer algo en forma de su voluntad.
Os he traído aquí también unas características de los actores a los que nos podemos encontrar en nuestras compañías aéreas, en nuestros aeropuertos, y básicamente, pues fijaros, tendremos desde trabajadores descuidados, es decir, aquí hay una clave debilidad de la cultura de seguridad en nuestra industria, es decir, un trabajador que ignora las políticas de seguridad, un trabajador que no es capaz de ser leal a la compañía o al aeropuerto en cuanto al cumplimiento de los protocolos, agentes internos que son reclutados externamente para actuar de manera maliciosa en nuestra industria, los empleados descontentos, maliciosos y finalmente algo muy importante, todo lo que tiene que ver con la subcontratación que se produce en nuestro sector, ¿vale? Pues en el aeropuerto estamos hablando de subcontratistas de seguridad, subcontratistas de limpieza, de catering, de handling y todo eso pues engloba a la amenaza que puede originarse a través de terceras partes. Entonces, fijaros, si hacemos un ejercicio, y esto es importante porque nos determinó cuáles eran nuestros objetivos a la hora de regular normas para mitigar el riesgo de amenaza interna, pues el ejercicio sería analizar en función de los sucesos que hemos expuesto, cómo los caracterizamos desde el punto de vista malicioso y dentro de malicioso, terrorismo criminal deshonesto y en el caso de no malicioso, ignorante complaciente, y os planteo entonces de manera virtual este ejercicio que lo voy a desarrollar con vosotros, ¿vale? Entonces, fijaros, vamos a intentar caracterizar el primero de ellos, el Metrojet, recordar la destrucción en vuelo de una aeronave. En este caso, pues claramente podemos ver que es un suceso de carácter malicioso con una motivación terrorista. El de Germanwings, recordar que el piloto que se estrelló de manera deliberada la aeronave en los Alpes, pues fijaros, aquí hablaríamos de un suceso con una persona deshonesta, porque este piloto voló en contra de la política, de la política sanitaria de la compañía aérea. El de la comida adulterada, en este caso podríamos hablar de un comportamiento deshonesto por parte de ese empleado que ocultó alfileres en los sándwiches. El de tráfico de armas, aquí clarísimamente hay un componente de tipo malicioso criminal. El de robo en Bruselas y Guanajuato, pues en este caso también clarísimamente de tipo malicioso criminal. El de la azafata, pues aquí ya migraríamos a un comportamiento complaciente no malicioso, porque la azafata no era consciente de las limitaciones que el alcohol había producido para desarrollar su trabajo de manera competente. Y finalmente pues tenéis el intento de destrucción del vuelo de Dalo Airlines que hemos dicho que falló. Entonces aquí veis un poco cuál es la tendencia en la que hemos analizado qué es lo que está pasando en nuestra industria. A partir de ese momento, pues ya lo que tenemos que hacer es intentar definir de una manera más concisa qué es la amenaza interna. Y aquí os he traído una definición avalada por la OACI en el que nos habla que la amenaza interna es un suceso deliberado provocado por un empleado que va a utilizar la información de la organización de manera intencionada, ¿vale? Y además esto es importante, que representa un riesgo para la seguridad de la aviación actualmente y además es imprevisible. Y algo también característico es que no podemos focalizarnos solamente amenaza interna de tipo terrorista para nosotros hacer normas, sino que en muchos de los casos las amenazas internas incluyen de manera, digamos, combinada aspectos de sabotaje, robo, espionaje, fraude, incluso explotación, ¿vale? Por lo tanto, en este marco, la siguiente pregunta que nos hicimos es, entonces, Cándido, ¿quién puede representar una amenaza interna en la industria de la aviación? Pues fijaros, malas noticias para todos nosotros, porque en este elenco de potenciales insiders estamos prácticamente todos nosotros. Es decir, estamos hablando de empleados de nuestras compañías, empleados de tiendas, personal de limpieza, equipos de construcción. Importante, personal policial y de seguridad. No he querido traer aquí ejemplos porque me excedería de tiempo. Personas de seguridad que han estado involucradas en incidentes de amenaza interna, y veis ahí también incluso empleados de rampa, handling y controladores aéreos. Por lo tanto, tenemos un reto y es, digamos, intentar acotar cómo se va a manifestar un incidente dentro de nuestros aeropuertos y de nuestras compañías aéreas. Y algo también muy importante que analizamos fue... Entramos en los 5 últimos minutos. Sí. Gracias. Algo muy importante también es analizar las consecuencias de un incidente de amenaza interna
en la industria de la aviación. Fijaros, como ejemplo, os he traído el coste promedio que el Instituto Ponemon establecía en ciberamenazas, en el que él estimaba, este informe estimaba que el coste de un incidente está en torno a los 500.000 euros. Cuando hablamos del coste de amenaza interna en el mundo de la aviación, y aquí os voy a poner el ejemplo de Germanwings, y si hacemos un análisis de impacto, fijaros que el coste de una aeronave, en este caso un Airbus 320, 120 millones de euros, el coste de 150 personas fallecidas en un accidente aéreo, el coste tipificado está en 250.000 euros, es decir, hacemos un monto total de 40 millones más las indemnizaciones del personal de tierra. Estamos hablando que a Germanwings este incidente le costó 280 millones de euros y automáticamente, como podéis entender, la desaparición de la compañía. Por lo tanto, es decir, nos enfrentamos a otras consecuencias, otros retos que nos hacen muy específico este problema dentro de nuestra industria. Para la evaluación del fenómeno de amenaza interna, pues fijaros, básicamente de aquí rescatar los tipos de ataque en el que pueden ser directo o indirecto, de manera que yo puedo tener un empleado que de manera activa puede dar acceso a un lugar o suministrar información, y el que sería directo pasivo, aquel que simplemente desatiende sus funciones. Aquí identificamos clarísimamente el personal de seguridad o cuerpos policiales que desatienden sus funciones a la hora de ser permisivos en el acceso o transporte de sustancias ilícitas. ¿Vale? Importante también, 6 aspectos importantes de este tipo de ataque respecto a las ventajas tácticas que me ofrece la anatomía de un ataque de amenaza interna. Básicamente son conocimiento de los objetivos, pensar que estas personas conocen detalle de las instalaciones, características, activos a atacar, disponen de tiempo ilimitado, pueden prolongar sus actos durante largos periodos de tiempo, disponen de capacidades, comprenden los sistemas de seguridad, conocen ubicación de instalaciones, procesos, detalles, sistemas de protección, pueden testear el sistema cuando quieran, y sobre todo lo que más nos preocupa es que haya una coordinación y cooperación a la hora de reclutar o confabularse con otros empleados. Por lo tanto, lo que hemos hecho, lo que hicimos fue evaluar escenarios de ataque, luego comparar esas funciones y puestos de trabajo con respecto a las ventajas tácticas que podrían ocasionar esos puestos en su función normal dentro del aeropuerto, y finalmente veis ahí si éramos capaces de detectarlos con las medidas tradicionales que teníamos. A partir de ahí, pues, determinamos el nivel de riesgo y evaluábamos escenarios. Aquí os he traído brevemente un ejemplo de escenarios de terrorismo criminal o deshonesto, y ya finalmente, para terminar, 2 ideas fundamentales. ¿Cuáles son las medidas de seguridad? Pues básicamente de aquí identificar que las medidas tradicionales no siempre son capaces de identificar la amenaza interna, y sobre todo que las amenazas internas son invisibles para las soluciones tradicionales de seguridad. Por lo tanto, deberíamos hacer un enfoque multidisciplinar para combinar estas herramientas. ¿Qué hemos hecho? Pues básicamente reforzar los controles de acceso, reforzar los sistemas de inspección hacia modelos de impredictibilidad, es decir, ya no me interesa crear patrones de inspección en los filtros, porque el empleado va a aprender esas rutinas, incluso hacer inspecciones en la próxima sala de aeronave, y sobre todo 2 aspectos que hemos mencionado: verificación de antecedentes, y lo que mencionó ayer Nicolás, promover cambios culturales, y eso significa reforzar la cultura de seguridad en nuestras empresas. Y a nivel reglamentario, simplemente Europa desde el año 2019 ya dispone de herramientas a través del reglamento que veis ahí, 2019/103, que define las políticas preventivas para la lucha contra la amenaza interna. Y finalmente, como conclusiones, los insiders siguen desafiando nuestra industria, exploran las vulnerabilidades y aumentan el conocimiento sobre los procesos de seguridad con fines ilícitos. Y finalmente, me gustaría compartir 2 preguntas con vosotros, y es que es importante determinar que con una sociedad paralizada, la pregunta que nos hicimos fue: ¿qué esperamos del renacimiento de la industria de la aviación? Y sobre todo, si las amenazas tradicionales a las que estamos van a permanecer o debemos evolucionar hacia modelos de seguridad mucho más predictivos y resilientes, ¿vale? Con esto, pues bueno, básicamente lo que quería comentar. Muchísimas gracias. Dejo ahí mi correo electrónico por si necesitáis más información. Muchísimas gracias, Cándido. Agradeceros, Héctor, Juan Francisco y Cándido, vuestras intervenciones magníficas, y que os hayáis ajustado
escrupulosamente al tiempo y, lo dicho, un privilegio haber podido compartir con vosotros este panel y muchas ganas de poder vernos en persona, que eso significará muchas cosas y todas buenas. Y mientras tanto, pues que se cuiden mucho. Muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias. Cuídense. Un placer. Hasta pronto.